En 2011 se creó, como parte del Ministerio de Desarrollo Social, una subsecretaría de responsabilidad social, un organismo pionero en la materia en Latinoamérica. Hoy vamos a descubrir cómo desde el Estado se trabaja en esta temática, instalando la responsabilidad social como política pública, incorporándola a todas sus acciones y comprometiendo en sus valores a todos los actores sociales con los que el Estado interactúa. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RCE. Hoy, en 40 minutos de RCE, el Estado y la responsabilidad social como política pública. Objetivos y acciones de una subsecretaría pionera en la región y de la Dirección Nacional de Promoción de la Responsabilidad Social. La visión de la doctora Alessandra Minichelli. Responsabilidad social traducida en inclusión, calidad de vida y desarrollo local. Los programas del Ministerio de Desarrollo Social. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. ¿Cuáles son los objetivos y cómo trabaja la Subsecretaría de Responsabilidad Social? Lo hablamos con su titular, Karina Jarochevsky. La Subsecretaría de Responsabilidad Social se crea en diciembre de 2011, cuando se da la tercera presidencia de nuestro modelo y la segunda de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los factores importantes tuvieron que ver el asesoramiento permanente del doctor Bernardo Klicksberg a nuestra presidenta y también la influencia de la doctora Minichelli, que es nuestra madrina dentro de la subsecretaría, que le hicieron ver a nuestra presidenta la importancia que debería tener una estructura dentro de la función pública que tratara la responsabilidad social. Responsabilidad social que tiene un punto y que está en el Ministerio de Desarrollo Social, bajo la órbita de Alicia Kirchner y mi secretario, que es el doctor Carlos Castañeto, que es responsabilidad social y punto, no es responsabilidad social empresaria, sino que trata toda la temática de la responsabilidad social con los diferentes actores, no solamente empresas, sino que sindicatos, universidades, la ciudadanía, los emprendedores. Realmente la creación de esta subsecretaría, la primera en Latinoamérica, es sumamente importante para nosotros porque marca el rol del Estado en esta articulación, en este triángulo virtuoso que habla muchas veces Bernardo Klicksberg, que tiene que ver con la sociedad, el Estado y lo privado, ¿no? Y con muchas ganas de trabajar en esta articulación, en esta sinergia, ¿no? En esto de potencializar lo que son los recursos del Estado y en este diálogo con los privados, en este diálogo con las universidades, en esta toma de conciencia hacia la ciudadanía de lo que implica la responsabilidad social, que no es más ni menos que acompañar a los diferentes actores sociales mediante el monitoreo, el acompañamiento, el diseño de proyectos que tengan que ver con la sustentabilidad, la sostenibilidad, en un marco y teniendo como fin todo lo que tiene que ver con la inclusión social y el acceso de nuestra gente. Así que es sumamente importante, hemos avanzado muchísimo, estamos articulando con empresas, con universidades, con sindicatos, con compañeros de diferentes organismos del Estado Nacional, con mucho éxito, tratando de crear una responsabilidad social desde el Estado. ¿Por qué asumir la responsabilidad social como política pública? Sobre responsabilidad social y Estado, hablamos con Daniel Escurra. La responsabilidad social para nosotros es una meta, digamos, ¿no? Es un camino a construir, es un imaginario colectivo que debe ser articulado en la sociedad a partir de prácticas concretas, pero también de una discusión sobre el sentido común. Una sociedad que solo piensa incluir a partir del consumo, evidentemente no tiene nada que ver con el paradigma de responsabilidad social. Una sociedad que permita niveles de exclusión, digamos, ¿no? Que gracias a Dios hace muchos años no tenemos en nuestro país, pero que hoy se están discutiendo en otras latitudes, como en Europa, digamos, ¿no? Como en Estados Unidos, no va por el camino del paradigma de la responsabilidad social. Nosotros entendemos la responsabilidad social como un conjunto de valores y acciones que tienen que necesariamente concluir en el bien común. Una vez le preguntaron a Bolívar cuál era el modelo de sociedad más perfecto para él. Y él dijo el que daba más suma de felicidad a sus ciudadanos, digamos, ¿no? Y la responsabilidad social es eso, es construir un horizonte de posibilidad de felicidad para todos sin comprometer la posibilidad de las generaciones que vienen de gozar esa felicidad. Ahí es donde entra el concepto de sustentabilidad tan caro, ¿no?, al paradigma de la responsabilidad social. Es fundamental construir eso porque hoy en el mundo está en tensión
¿cuáles son los niveles de exclusión que una sociedad puede permitirse? Ahí es donde el paradigma de responsabilidad social, como lugar de sinergia de las energías para lograr un modelo de país sustentable y sostenible en el tiempo, se hace para nosotros fundamental. La Fundación Observatorio de Responsabilidad Social también es una institución pionera en esta materia en nuestra región. Hablamos con su presidenta, la doctora Alessandra Minichelli, sobre la importancia de trabajar la responsabilidad social desde el Estado y sobre la subsecretaría enfocada a esta tarea. En este momento el planteo que se está haciendo desde las instituciones públicas, concretamente desde la Subsecretaría de Responsabilidad Social y el por qué existe una Subsecretaría de Responsabilidad Social, es más que nada para tratar este tema como una política pública, para poder incorporarlo horizontal o transversalmente a todas las acciones que se desarrollan desde el Estado, porque ya hay como una plataforma de identificación de problemáticas desde el Estado y que sobre esa colaborativamente deberían poder montarse todas las plataformas en las distintas temáticas o en los distintos ministerios, y lo que haría en este caso la responsabilidad social es rectoría en el entramado de las relaciones productivas que vinculan a la comunidad con esa explicitación de la realidad y con el abanico de valores comunes, o sea, con el actuar con ética en definitiva. Así que es todo esto de recuperación del tejido social que se plantea y todo esto de el entramado de actores que son insumos básicos para el desarrollo productivo de las localidades. Si logramos incorporarle la banda de la responsabilidad social, logramos consumo responsable, logramos potenciar el emprendedurismo social, logramos que efectivamente se incorporen a la cadena de valor de grandes empresas otro tipo de emprendedores, logramos que efectivamente se impacte sobre la calidad de vida de las personas desde la producción de bienes o la prestación de servicios. En definitiva, logramos calidad a futuro en todo lo que se va logrando para buscar resolver las situaciones sociales. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Gabo Nazar, visión de un empresario con compromiso social. Además, investigación, efecto RSE en el interior del país. El llamado del Papa Francisco por Bernardo Klicksberg. Y como siempre, noticias internacionales y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. ¿En qué se traduce la responsabilidad social desde un ministerio como el que lidera Alicia Kirchner? En múltiples cuestiones, pero fundamentalmente se refleja en políticas y programas con ejes muy claros: el trabajo y la familia. Lo hablamos con la subsecretaria de Responsabilidad Social. Creo que estos últimos 10 años han sido la bisagra en políticas sociales. Yo, para darte un ejemplo, una cuestión muy personal, en el 2013 era directora nacional de Seguridad Alimentaria y Alicia Kirchner era a las 9 de la noche y andaba de piso en piso preguntando cómo iban las cosas, qué estábamos haciendo. Y recuerdo que yo, como directora del alimentario, estábamos mandando unas partidas de alimentos a unos comedores que habían 5 o 6 por cuadra. Una cuestión de emergencia grave realmente, y de desnutrición todas las semanas con chicos desnutridos en grave estado. Y Alicia Kirchner me comentó, bueno, mandá al comedor, pero preguntale a la jefa del comedor. En ese momento los jefes de los planes eran las mujeres, eran las que tenían a su cargo los comedores, muchas organizaciones sociales también. Me dijo, preguntales qué saben hacer. Fue la bisagra, ¿qué saben hacer? En algún momento tenían algún trabajo, tuvieron algún saber hacer, el marido fue herrero y necesita herramientas, la mujer alguna vez cosió. Lo que estaba haciendo Alicia en el 2003 es apostar al trabajo. A partir de ahí se crearon un montón de líneas, no solamente se trabajó fuertemente con todo lo que es educación alimentaria, se cambió este modelo de dádiva, digamos, de dar la bolsita de alimentos o la cajita por una tarjeta magnética, un ticket alimentario, lo cual hizo que la gente fuera mucho más digna, se sintiera mucho más digna. Gente que todavía, familias que todavía están en alguna situación de vulnerabilidad, tienen su tarjeta magnética o ticket para elegir los alimentos que prefieren.
no solamente se cambió esta modalidad, sino que se trabajó fuertemente en el eje del trabajo, creando herramientas como en un primer momento el programa Manos a la Obra, la herramienta de la marca colectiva, el microcrédito, el monotributo, las diferentes herramientas que tenemos en comercialización, para la comercialización de los productos. Muchas de estas herramientas son hoy leyes nacionales, lo cual hablan de una decisión política de llevar a cabo estas líneas que apuntan al trabajo, no solamente en la inclusión social, sino en la inclusión productiva y económica de nuestra gente. Así que realmente para mí, tanto la familia como el trabajo son los dos ejes que marcan nuestro quehacer cotidiano y con el cual venimos bregando y nos sentimos muy orgullosos de todos los logros con los cuales hemos acompañado a nuestra ministra y a nuestros presidentes. Argentina trabaja y Familia Argentina. Cada una con sus programas específicos, son dos grandes líneas del Ministerio de Desarrollo Social. Pilares en sus políticas con eje en la familia, el trabajo y la responsabilidad social. Conozcamos el impacto de estos programas a través de los siguientes testimonios. El proyecto Gráfica Artesanal es un proyecto de cooperativa gráfica. Lo que nosotros hacemos son cuadernos y agendas con chicas que están en una situación difícil, tratando de salir de esa situación a través del trabajo manual, básicamente de encuadernación y trabajos de gráfica. Y esto se vende y vamos todos los que trabajamos en el proyecto beneficiándonos de estas ventas. Este proyecto tiene dos nacimientos. Uno primero más social, hace unos 15 años más o menos, en donde yo primero fui a dar unos talleres de gráfica a un barrio que es Agustín Ferrari. Después, hace unos 7 años, dijimos, bueno, todo este conocimiento que fuimos adquiriendo, por ahí sería bueno llevarlo adelante de modo que sea un sustento para nosotros. Bueno, en la cooperativa gráfica artesanal, lo social es fundamental. Nosotros, por ejemplo, damos cursos de encuadernación. Hemos dado muchos allá en el barrio de forma gratuita. Otro proyecto también muy hermoso que tenemos es que trabajamos con artistas plásticos, ¿sí? Acá tenemos algunos cuadernos que los artistas fueron donando su obra directamente sobre las tapas de los cuadernos. Nosotros hacemos una feria muy grande, que ya tenemos fecha el 5 y 6 de octubre, en el puente Maipú del Tren de la Costa, Maipú 2300 en Olivos. Y ese también es un encuentro muy hermoso. Nosotros hemos hecho unos 25 metros de artistas mostrándonos y abrazándonos con toda su obra. Mostramos más de 700 cuadernos pintados a mano por ellos. Empresas, emprendedores, universidades, municipios son algunos de los actores en los que hace foco la Dirección Nacional de Promoción de Responsabilidad Social. Lo hablamos con Daniel Escurra. Nuestra tarea tiene que ver con todo lo que tiene con la conformación de paradigmas educativos, con la conformación de un imaginario en torno a la responsabilidad social desde el Estado. No es lo mismo en lo que se viene pensando, discutiendo, actuando en la responsabilidad social desde el ámbito privado que hacerlo desde el Estado, ¿no? Nuestros grupos de interés son los 40 millones de argentinos, digamos, un poco más abarcativo, y con lo cual hay que construir pensamiento alrededor de eso. Esa es nuestra tarea, la formación, la construcción de pensamiento desde la cosmovisión del Estado Nacional y del proyecto político que hoy llevamos adelante en torno a la responsabilidad social y las articulaciones necesarias para esas tareas. La primera tarea fue resignificar la responsabilidad social de cara a una política pública, a una política de Estado, a definiciones tomadas del Estado, y después tejer las articulaciones para contagiar y para comunicar al resto de los actores que ya sí vienen trabajando en la responsabilidad social, de que el Estado empiece a hacerse presente en esta temática. Fue un descubrimiento de un mundo nuevo para nosotros, muy contentos la verdad de poder descubrir la posibilidad de articulaciones, sinergias, vasos comunicantes con políticas públicas que nosotros llevábamos, con cuestiones que se están llevando tanto en el mundo de la academia como en el mundo empresario. Y el tercer elemento, después de conocernos con estos actores, fue trazar líneas de trabajo para llevar en la práctica las definiciones, las discusiones que veníamos teniendo en esta primera etapa.
Lo que nos toca en nuestra dirección nacional se articuló en torno a 3 ejes. Uno tiene que ver el trabajo con las universidades. Trabajamos para alumbrar el mundo cooperativo, que de por sí, ¿no?, en su ADN tiene la responsabilidad social como meta. Y el tercer elemento y la tercera meta que nos pusimos es trabajar con los municipios. Transversalmente a esto tenemos 2 grupos de interés, dos factores de interés que para nosotros son muy importantes: el mundo de las cámaras empresarias y de las empresas, y por otro lado nuestros emprendedores sociales. El Ministerio de Desarrollo Social se ha dado una tarea de inclusión de aquellos que tuvieron que emprender no por una decisión propia, sino porque la necesidad los obligaba, ¿no?, de volver a esos emprendedores, capacitarlos, ponerlos en condiciones de valerse por sí mismos en un mercado que viene creciendo, que genera oportunidades para todos. Las empresas tienen mucho que hacer alrededor de potenciar la capacidad de estos emprendedores de ser parte de las cadenas de valor del mundo del mercado y de la economía argentina. Entonces ahí tenemos 2 puntos y dos elementos que para nosotros tienen que tejer una sinergia nueva, y el Estado está para garantizar los escenarios que lo hagan posible. Entonces, empresa, ¿no?, emprendedores, economía social, universidades y municipios son los actores con los cuales nos manejamos de la Dirección Nacional. En el pensamiento del doctor Bernardo Klicksberg, en sus obras y publicaciones innumerables, se encuentran sin duda los fundamentos para la creación de un organismo como la Subsecretaría de Responsabilidad Social. Por eso, consultamos al doctor Klicksberg sobre esta dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. Que todos los actores asuman su responsabilidad. Entonces, la empresa privada, lo que llamamos responsabilidad social empresarial. La sociedad civil, el voluntariado, el emprendedurismo social, las pymes, las cooperativas, la construcción de la economía social. Y la política pública debe asumir la responsabilidad social, identificar cuáles son las prioridades en eso y medirse contra eso. O sea, la política pública será exitosa en la medida en que esté trabajando realmente para las prioridades mayores. Entonces, la creación de una Secretaría de Responsabilidad Social que explore permanentemente las mayores responsabilidades sociales del Estado, que sugiera cómo afianzar la acción de los organismos del Estado buscando responsabilidad social, que sea un ámbito que pueda convocar además al debate general de la sociedad sobre la responsabilidad social y muchas otras cosas, y en un ámbito que es el ámbito muy importante de lucha contra la pobreza en el país, como es el Ministerio de Desarrollo Social, que hace un trabajo formidable en ese campo. Es un paso más de que esto va en serio, claro. Digamos, de que la responsabilidad social en la Argentina va en serio. Abrimos ahora nuestro pequeño diccionario de la responsabilidad social para definir un término íntimamente vinculado a las políticas sociales que caracterizan la última década. Hablamos de inclusión. Inclusión, política activa de incorporación de los mercados de trabajo y de consumo a los sectores de menores ingresos, acción sostenida de reparación del tejido social llevada adelante por el Estado democrático, a los fines de revertir los efectos sociales de la desregulación generalizada de los mercados, promovida por el neoliberalismo y los principales organismos internacionales de crédito. Las acciones de responsabilidad social implican articulación, sinergia entre distintos sectores y actores. Hablamos con Daniel Escurra y con la subsecretaria Karina Jarocheski sobre la articulación entre organismos del propio Estado. Realmente estamos articulando muy bien. Estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Trabajo, con la FIP, con el Ministerio de Planificación, con el Ministerio de Industria, con la Secretaría de Cultura, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, con el cual hemos firmado hace poco un convenio donde, como parte de su responsabilidad social gubernamental y a través de la compra sustentable, van a comprar productos de la economía social, regalos a emprendedores de nuestra tierra, para todos los regalos institucionales que se hagan no solamente desde Cancillería, sino en las diferentes embajadas de nuestro país, así que nos da mucha alegría.
y estamos replicándolo en nuestros ministerios para que apuesten a la compra inclusiva, al consumo responsable, que es parte de la responsabilidad social para nosotros, ¿no? Y trabajando fuertemente con el Ministerio de Trabajo a través de crédito fiscal y algunas cooperativas de trabajo, con los parques industriales, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Turismo estamos trabajando fuertemente, con lo que es Marca País y con proyectos turísticos con inclusión laboral y donde se propone inclusión laboral de nuestra gente y también compra inclusiva desde las grandes empresas hoteleras. Así que realmente la relación es muy buena. Con la Sindicatura General de la Nación también acompañamos a los talleres y a los cursos que se están dando de la Sindicatura General de la Nación. Así que realmente muy conformes con todas las áreas del Estado con las que estamos trabajando. Desde nuestra lectura, hoy tenemos un fortalecimiento del mundo empresario por un lado, de las capacidades del Estado por otro, y de las organizaciones sociales por otro, digamos, ¿no? Creemos que la responsabilidad social es el paradigma que nos permite articular estas capacidades que van creciendo, digamos, ¿no? Y mejorando en su capacidad de intervención. Para nosotros la responsabilidad social es el paradigma donde nosotros generamos un escenario para articular estos lugares que vienen creciendo, vienen fortaleciéndose en su capacidad de generar felicidad, como diría Bolívar, digamos, ¿no? O riqueza social sustentable en los paradigmas de la responsabilidad social. Y el Estado siente que tiene la obligación de generar denominadores que hagan de políticas deseables para todos, digamos, ¿no? El horizonte de las políticas de Estado en la Argentina. Eso es la sinergia que estamos buscando, que es trabajosa, que no es sencilla, que no se construye de un día para el otro y que en una sociedad que tiene intereses múltiples hay que construir como un sentido común, digamos, ¿no? Como un denominador común de lo que es deseable para una sociedad. En eso estamos abocados. Continuamos nuestro diálogo con la doctora Alessandra Minichelli sobre la acción desde el Estado en responsabilidad social y sobre la importancia de la subsecretaría enfocada en esta temática. La Subsecretaría de Responsabilidad Social lo que está haciendo es una rectoría en el tema. Nadie estaba hablando desde el Estado de Responsabilidad Social porque se supone que justamente el bienestar general es uno de los objetivos básicos por los que actúa el Estado o los objetivos básicos que se fija el Estado para actuar porque está indudablemente involucrado el interés público en toda la actuación pública. Pero la mirada al por qué la responsabilidad social es un poco también contributiva a comprometer en valores a quienes interactúan con el Estado también, porque el Estado ya se sabe que actúa en bien del interés general. Ahora, ¿el resto de los actores lo tienen en cuenta? ¿El resto de los actores solo busca o persigue su beneficio personal o a su vez tiene que buscar la forma de interactuar y de enlazar su acción con los demás? Cuando hay una política pública que está actuando positivamente para resolver determinada situación, debería existir una acción de responsabilidad social que en algún punto converja o se complemente con esa política pública en bien de mejorar la calidad de vida de las personas en ese entorno y en ese lugar determinado. De nada sirve que cada uno haga un poco la suya mirándose para adentro, mirando el ombligo, cuando el crecimiento responsable tiene que ver con la mirada al otro, claramente, ¿no? Con comprometerse con el otro y comprometer al otro con lo que uno también está haciendo. ¿Cómo y por qué medir el impacto de las acciones de responsabilidad social? Nos responde Daniel Escurra y Karina Jarocheski. Es importantísima la medición de impacto que causan estos proyectos con los cuales ya estamos trabajando. Estamos creando indicadores para trazar líneas de base y para medir impactos, porque nosotros creemos que es importantísimo mostrar los proyectos, esta articulación con los privados, entre el Estado, los privados, los sindicatos, las universidades, cuál es el impacto que causan. Entonces estamos trabajando arduamente en los que son indicadores. Indicadores que nos permiten ver el grado de resultado, el grado de impacto, el grado de satisfacción que nos da verlo ya en la práctica, pero creemos que es importantísimo. Entonces medir tiene dos dimensiones que para nosotros son fundamentales. Primero, analizar si efectivamente vamos avanzando en la implementación del paradigma en nuestra sociedad, en nosotros mismos como actores sociales, y segundo, poder mostrar
los cambios que este paradigma, digamos, ¿no?, va generando en la sociedad para encontrar a partir de esa muestra, de ese alumbrar las nuevas prácticas, las nuevas realidades, las transformaciones, masa crítica que enriquezcan el proceso y lo hagan más rápido. Y al ser la responsabilidad social un concepto tan abstracto y tan abarcativo, porque nosotros estamos hablando de responsabilidad social con punto, ¿no? Digamos, no tiene apellido, o sea, responsabilidad social no es responsabilidad social empresaria, responsabilidad social corporativa, es responsabilidad social. Es tan amplio el universo que si nosotros no midiéramos y no estableciéramos línea de base de todos los proyectos que estamos encarando, sería muy difícil explicar y diferenciarnos de otro tipo de políticas que se están dando en estos momentos. La medición nos permite ser serios, digamos, objetivos y taxativos a la hora de decir vamos bien, digamos, ¿no?, y este es el futuro que deseamos. Hoy vimos cómo el Estado está marcando un rumbo en responsabilidad social. Ojalá sigamos siendo cada día más los que nos sumamos para transitar ese camino. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en los próximos 40 minutos de RSE.